Cordial saludo y mil bendiciones para toda la Iglesia Centro de Restauración Adonai, para todas las familias que la componen. Realmente hay un aprecio muy especial y un amor muy grande por ustedes, a todas las familias. Mi saludo para ustedes, a la familia pastoral, a la familia Paternina López y a todos los hermanos. Es un gran gozo para mí el poder estar con ustedes compartiendo la palabra en este día. Y bueno, es un anhelo siempre de Dios el poder compartir un mensaje, el poder compartir lo que Dios quiere hablar a cada persona, y esperamos que en esta mañana Dios pueda seguir haciéndolo a cada vida, a cada persona que está tan necesitada de poder escuchar su voz y de poner en práctica su palabra, su mensaje. Así que bueno, muchas gracias a todos los hermanos que están ahí al frente viendo este mensaje, que están viendo esta predicación, que están presentes en este culto dominical, ya sea por Facebook o también por YouTube. Entonces les bendigo, amados hermanos, y muchas gracias por la invitación a predicar la palabra con ustedes, a traer ese mensaje de Dios. Yo quiero que por favor usted se acerque a su Biblia para que juntos leamos un pasaje en el libro de Segunda de los Reyes, en el capítulo 6, el verso 8 en adelante. Segundo libro de los Reyes, en el capítulo 6, verso 8 en adelante. Y dice esta palabra de la siguiente manera: el rey de Siria, que estaba en guerra con Israel, deliberó con sus ministros y les dijo, mucha atención a lo que les dijo: vamos a acampar en tal lugar. Pero el hombre de Dios le envió este mensaje al rey de Israel. ¿Cuál fue el mensaje? Le dijo: procura no pasar por este sitio, pues los sirios te han tendido allí una emboscada. Así que el rey de Israel envió a reconocer el lugar que el hombre de Dios le había indicado. Y en varias ocasiones Eliseo le avisó al rey, de modo que éste tomó precauciones. El rey de Siria, enfurecido por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y les reclamó: ¿quieren decirme quién está informando al rey de Israel? Nadie, mi señor y rey, respondió uno de ellos. El responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Él es quien le comunica todo al rey de Israel, aún lo que su majestad dice en su alcoba. En la versión 1960 dice que Eliseo le comunicaba al rey lo que el rey de Siria podía hablar y podía comunicar aún en su cámara más secreta. El mensaje le he titulado en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, en el momento que usted lo escuche, le he titulado Es cuestión de intimidad. Es una palabra que ya he compartido con la iglesia y que creo que seguramente será también de mucha bendición para su vida. Hay una gran dificultad. El rey de Siria está en guerra contra Israel y muchas veces hizo planes para colocar emboscadas al rey de Israel y así poder derrotarles. Una y otra vez sus planes fracasaban. El rey tiene que hacer una reunión y preguntar qué es lo que está pasando. El rey está convencido de que alguien en su ejército, de que alguien en la corte, que alguien entre las personas de confianza le está pasando la información al rey de Israel. Él está convencido totalmente, el rey está convencido de que hay un traidor en su ejército, de que tal vez hay un traidor en su corte, pero alguien le comunica al rey la realidad de todas las cosas. Le dicen al rey: realmente tu problema no está aquí entre nosotros. Aquí no hay nadie que esté pasando la información que tú dices. No hay nadie. Realmente tu problema está allá mismo en Israel. Y tu problema tiene un nombre. Tu problema se llama Eliseo, el varón de Dios. Ese es un hombre que tiene revelación de Dios, se lo dicen al rey. El rey, enojado,
manda a buscar a Eliseo. El rey enojado manda a apresar a Eliseo. Realmente el tema, como le he dicho al principio, es cuestión de intimidad. Eliseo es un hombre que vive en intimidad profunda con Dios. Y esa intimidad que él tenía con Dios era lo que le permitía conocer lo que aún el rey de Siria estaba planeando, estaba hablando aún en su cámara más secreta. Esa intimidad que él tenía con Dios hacía que Dios le pudiese revelar todos los asuntos que planeaba el rey de Siria, y así los planes del rey quedaban en nada. El rey realmente de Siria está muy frustrado, está muy enojado, pero sabe, el rey se está enfrentando aquí a un gran problema para él, y es que en Israel hay un hombre de intimidad con Dios. Un hombre que le era revelado aún lo que el rey de Siria decía en el lugar más secreto de su cámara, en su cámara más secreta. Los planes de destrucción caían y quedaban en evidencia. ¿Por qué? Porque había un hombre de profunda intimidad con Dios. Eliseo arruinaba todos esos planes. Eliseo le avisaba al rey de Israel todo lo que estaba pensando hacer el rey de Siria. Quiero comenzar con esta afirmación, y es que el mayor problema para el enemigo es nuestra intimidad con Dios. El mayor problema para el enemigo es cuando se encuentra con un hombre y con una mujer de profunda intimidad con Dios. Satanás querrá hacer muchas cosas en su plan de destruir, en su plan de dañar, en su plan de arruinar a tanta gente y de hacer tantas cosas. Satanás se encontrará con un gran problema, y ese gran problema son los hombres y las mujeres de intimidad. Por eso en esta mañana el título del mensaje es ese, es cuestión de intimidad. El mayor problema para el enemigo es encontrarse con un hombre, con una mujer de intimidad. No podrá cumplir sus planes, no podrá hacer lo que quiere, porque sencillamente hay un hombre, una mujer de profunda intimidad que lo impedirá. Que Dios revelará lo que está pasando para que esos planes caigan por tierra. Eso es lo primero, pero también quiero hablarte de lo contrario, que el mayor problema para nosotros precisamente también es nuestra falta de intimidad con Dios. Para el enemigo será un problema encontrarse un hombre o una mujer de intimidad, pero para nosotros es un gran problema cuando nos falta la intimidad con Dios. El mayor problema para nosotros es ese. Los problemas de los creyentes y de los no creyentes realmente se originan ahí, en nuestra falta de intimidad con Dios. Matrimonios donde uno o ambos están faltos de intimidad, viven en guerra, viven en problemas. Tal vez muchas veces se ha hablado de separarse, muchas veces se ha hablado de que aquí termina todo, pero realmente se comienza a buscar la causa y se plantean tantas cosas, pero realmente una de las cosas, las primeras cosas donde hay que mirar es a la intimidad con Dios. Si uno de los dos está fallando en la intimidad con Dios, seguramente ahí está una de las grandes causas. Y si son los dos los que están fallando en la intimidad con Dios, tal vez concentrados en pelear el uno con el otro, pero están olvidando la intimidad con Dios. Las familias, los ministerios, las congregaciones viven momentos de confusión muchas veces, pero ¿sabes por qué? Muchas veces es porque nos falta la intimidad con Dios, porque falta la intimidad con Dios en sus integrantes, en las personas que componen cada uno de estos grupos. Cuando no hay intimidad con Dios realmente, amados hermanos de la iglesia Adonai, cuando no hay intimidad con Dios, haremos lo que dicta la carne, haremos lo que diga el diablo muchas veces, haremos lo que dicta el mundo, haremos lo que dicta la cultura, haremos lo que nos dicten nuestros propios pensamientos. Es por eso que es tan importante vivir en intimidad con Dios. ¿Saben? Hay cosas que ya se creen superadas en la vida, problemas que ya se creen superados, situaciones que ya creíamos superadas, pero que una vez más comienzan a aparecer cuando nuestra vida se debilita en la intimidad con Dios. A muchos se preguntan tal vez qué es lo que le falta a la familia. Algunos dirán lo que le falta a la familia es diálogo. Cantidades de familias que están en problemas en este momento, y muchos dirán lo que le falta a la familia es diálogo. Muchos se preguntarán qué es lo que le falta a la iglesia. Algunos dirán a la iglesia le falta
una visión más definida, le falta tal vez más trabajo, más unción, más esfuerzo, muchas cosas tal vez dice la gente que le puede faltar a la iglesia, qué es lo que le falta a los ministerios, y compartía con la iglesia y tal vez decían que muchos pueden decir que lo que le falta a la iglesia quizás son, o a los ministerios, son más recursos, ¿sabes? Realmente lo que le falta o lo que nos falta a todos estos grupos que he mencionado muchas veces es la intimidad con Dios. Lo que le falta a todos estos grupos y aún muchos más que aún no he mencionado, lo que realmente le falta es lo que tenía Eliseo en abundancia, y eso se llama intimidad con Dios. Muchas veces no estamos conscientes de la importancia de la intimidad con Dios. Realmente nosotros, alejados de Dios, nada podemos hacer. Nuestra vida está llamada a caminar en una verdadera y en una profunda intimidad con Dios. Esto es cuestión de intimidad. No podemos vivir vidas cristianas victoriosas si no hay intimidad, y no solamente intimidad, sino una intimidad profunda con Dios, porque la intimidad con Dios es la que realmente nos hace fuerte. Usted sabe cuán fuerte es su vida espiritual, cuán fuerte es su vida en todos los aspectos cuando usted está en intimidad con Dios, pero también sabe cuán vulnerable es su vida cuando está lejos de Él. La falta de intimidad con Dios seguramente nos hará vulnerables, pero tener intimidad con Dios nos hace fuertes. En el libro de Salmos, en el capítulo 55, verso 17, el salmista dice: tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Está hablando aquí el salmista, un hombre de profunda intimidad con Dios. Está hablando David. David fue un hombre que hizo proezas. David fue un hombre que logró cosas increíbles, cosas extraordinarias cuando estuvo en plena intimidad con Dios. Y así es en nuestra vida también. Ocurre que olvidamos eso. Ocurre que tantas cosas en la vida, tal vez los afanes, ahogan nuestra intimidad con Dios. Y eso ocurrió también con David. También David hubo un momento en que en su vida se relajó, como lo dice el segundo libro de Samuel. En el capítulo 11, el verso 2 dice: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. El resto de la historia usted lo conoce. Hasta dónde llegó David, hasta el punto de cometer adulterio, cometer asesinato. Un David totalmente desconocido, ese hombre que perdió la intimidad con Dios, ese hombre que mañana, tarde y noche y en todo momento estaba orando, estaba en intimidad con Dios. Por un momento se relajó, dejó la intimidad con Dios, y lo que se manifestó en su vida fue algo terrible. ¿Sabe? Hay cosas en la vida, hay tal vez pecados en la vida del hombre, hay pasiones desordenadas que muchas veces comienzan a manifestarse en la vida del hombre, cosas que, como le decía anteriormente, creíamos ya superadas, o cosas que en nuestra vida se habían debilitado, cosas que no le agradaban a Dios, pero que se habían debilitado, que estaban bajo control. Pero cuando se pierde la intimidad con Dios, esas cosas que creíamos superadas comienzan a tomar ventaja, y aún cosas que no pensamos llegar a ser comienzan a manifestarse. ¿Pero por qué? Porque nos falta la intimidad con Dios. La Biblia nos dice de Daniel que Daniel era un hombre que era muy cumplido en su intimidad con Dios. Daniel disfrutaba la intimidad con Dios. Nos dice Daniel capítulo 6, verso 10, que Daniel oraba 3 veces al día, y que cuando trataron de arrebatarle esa intimidad, que cuando trataron de arrebatarle ese tiempo con Dios, en el libro de Daniel capítulo 6, verso 10, dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel no estaba dispuesto, amado hermano que me estás escuchando, que me estás viendo hoy, Daniel no estaba dispuesto a dejarse robar lo más importante de su vida, que era su intimidad con Dios. Aquello por lo cual dependía su vida. Daniel entendía que el éxito que él había tenido en Babilonia, que el hecho de estar vivo y de estar en el lugar donde estaba, eso no había sido por su fuerza, ni siquiera por su sabiduría, sino por algo que se llama intimidad con Dios. Y Daniel no estaba dispuesto a dejarse arrebatar eso. Nosotros
Seguramente necesitamos volver a ese tiempo de intimidad con el Señor. No podemos dejarnos robar lo más importante. Cuando estamos en intimidad con Dios, es Dios quien nos va prosperando. Es Dios quien nos va llevando momento a momento. Es Dios quien nos va promoviendo. Y Daniel sabía eso. Daniel sabía que había superado tantas dificultades y que estaba ahí en ese momento en un puesto de alta estima y de grande honor, no por sus fuerzas, sino porque había sido un hombre de profunda intimidad con Dios, al cual Dios lo había llevado hasta ese lugar. Necesitamos seguramente recuperar nuestra intimidad con Dios, ¿sabe? Así como los hombres de intimidad son la solución en cualquier lugar, Daniel fue la solución en Babilonia. Daniel fue la solución para muchos problemas que vivió la nación. Y ahí Dios, a través de ese hombre de intimidad, Dios le revelaba tantas cosas y Daniel las pudo usar para el bien del lugar donde estaba. Los hombres de intimidad, las mujeres de intimidad son la solución en cualquier parte. Los hombres y mujeres de intimidad son aquellos que Dios usa para arreglar problemas, para traer soluciones, pero aquellos a los que les falta la intimidad generalmente son el problema, o si no son el problema, son parte del problema. Pero quien se quiere comprometer con la intimidad, muchas veces no estamos dispuestos. No estamos dispuestos, amados hermanos, no estamos dispuestos a invertir tiempo para estar en esa intimidad con Dios. Tenemos la tendencia a creer que nosotros tenemos una muy buena relación con Dios. Tal vez si usted le pregunta a un cristiano cómo está con Dios, él le dirá seguramente estoy bien, porque nosotros siempre creemos que estamos bien, que tenemos una profunda intimidad con Dios. Creemos que Dios camina con nosotros en todo momento. Pero hay una frase que siempre he repetido y es que no sabrás cuán lejos estás de Dios hasta que le buscas un poco más. No lo sabrás hasta que le busques un poco más. Es necesario comprometernos en una búsqueda de Dios, el saber que necesitamos buscarle mañana mucho más de lo que le hemos buscado hoy. Y así sucesivamente nuestra búsqueda tiene que ir en aumento. Así como el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, así también nuestra búsqueda y nuestra intimidad con Dios tiene que ir creciendo. No sabremos cuán lejos estamos de Dios hasta que le buscamos un poco más. Usted cuando busca a Dios hoy, más de lo que le buscó ayer, usted se da cuenta cuán lejos estaba de Dios. Pero si mañana le busca un poco más de lo que le ha buscado hoy, se dará cuenta también mañana cuán lejos estaba hoy de Dios. Tenemos la tendencia a pensar que estamos en una profunda intimidad con Dios cuando realmente podemos estar muy lejos, como aquel hombre que en la playa, en un flotador, se acuesta ahí en la orilla, pero cuando se va a dar cuenta está muy lejos, muy lejos, muy lejos en el mar, a tal punto que le costará tal vez regresar. No podemos dormirnos en nuestra intimidad con Dios. Nuestra intimidad con Dios es algo que debemos cuidar todos los días, porque de eso dependemos del Dios Todopoderoso. El enemigo muchas veces juega con nuestras vidas. El enemigo muchas veces juega con tu vida y juega con tus emociones y juega aún con nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque nos falta intimidad con Dios. Si en nuestra vida hubiese la suficiente intimidad con Dios, Satanás no jugara con nosotros como lo hace tantas veces, no nos engañara como nos engaña tantas veces. El enemigo huye ante hombres y mujeres de intimidad con Dios. Por eso dice la Escritura, en el libro de Santiago, Dios lo dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros, pero antes dice, someteos a Dios. Someteos a Dios es lo primero que dice. Y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Es decir, que para que el enemigo huya de nuestras vidas, tiene que haber una profunda intimidad con Dios. La intimidad con Dios realmente no es vivir de eventos ni de momentos de oración. Intimidad con Dios es vivir con Él como un estilo de vida. Comprender que nada podemos hacer sin Él y comprender que nada queremos también hacer sin Él. Es una relación fresca de amor y compañerismo con el Dios Altísimo. Esto es cuestión de intimidad. El triunfo en la vida
la victoria, las victorias en la vida, la paz que anhelamos sentir. Todo esto tiene que ver con nuestro nivel de intimidad con Dios. Pero hay una pregunta. ¿Cómo podemos llegar a ser hombres de intimidad con Dios? Mi hermana, ¿cómo podría usted ser una mujer de intimidad con Dios? Tal vez nos preguntamos en qué momento nuestra intimidad con Dios se ha ido apagando. En qué momento ese tiempo, ese estrecho compañerismo que teníamos con Dios se ha ido apagando. ¿Y cómo ser hombres y mujeres de intimidad? Quiero que miremos esto en la vida de Eliseo. 3 cosas en la vida de Eliseo que deben despertar en nosotros nuestra vida de intimidad. 3 cosas en la vida de Eliseo que nos van a mostrar lo necesario para ser hombres y mujeres de intimidad. Lo primero es, vamos a echar un vistazo, por favor, al llamado del profeta Eliseo. Este hombre del cual hablamos al principio, que arruinaba los planes del rey de Siria porque Dios le revelaba lo que el rey de Siria decía aún en el lugar más secreto. Dios se lo revelaba y Eliseo se lo comunicaba al Dios de Israel. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, verso 19 dice: Elías salió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Había 12 yuntas de bueyes en fila, y él mismo conducía la última. Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él. Entonces Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías. Permítame usted despedirme de mi padre y de mi madre con un beso, dijo él, y luego lo seguiré. Anda, ve, respondió Elías, yo no te lo voy a impedir. Eliseo lo dejó y regresó. Tomó su yunta de bueyes y lo sacrificó. Quemando la madera de la yunta, asó la carne y se la dio al pueblo, y ellos comieron. Luego partió para seguir a Elías y se puso a su servicio. Mire, lo primero para ser un hombre y una intimidad, un hombre y una mujer de intimidad con Dios, es realmente tomar en serio a Dios. Eliseo fue un hombre que tomó en serio el llamado que Dios le hizo. Hay mucha gente que no podrá ser gente de intimidad sencillamente porque no han tomado en serio el llamado que Dios les ha hecho. Mucha gente que aún sigue arando con los bueyes, aunque Dios le ha hecho un llamado a seguirle. Eliseo, cuando recibe el llamado de Elías, Eliseo comprendió que era un llamado para siempre. Eliseo en ningún momento titubeó. Eliseo sabía que Dios le estaba llamando y que él caminaría con él por siempre hasta el último de sus días. No podemos ser hombres y mujeres de intimidad si no hemos tomado en serio el llamado de Dios. No podrás ser un hombre determinante ni siquiera en tu familia si no te conviertes en un hombre de intimidad con Dios, si no respondes al llamado que Dios te ha hecho. Miren, hay personas a las cuales Dios ha llamado para usarlas en gran manera en su reino, pero que ahora mismo son uno más que va, uno más que viene, uno más que mira a los otros servir a Dios, cuando Dios les ha hecho un llamado profundo, un llamado maravilloso, pero no han podido pasar de ahí porque simplemente no han tomado en serio el llamado de Dios. Hombres y mujeres a las cuales Dios les ha llamado a una profunda intimidad y a una profunda manifestación del poder de su Espíritu en sus vidas, pero ahí están como uno más simplemente porque no se han tomado en serio el llamado de Dios. Perdidos y perdidas entre las relaciones y asuntos que han colocado por encima de Dios y no han sido capaces de darle a Dios la prioridad. Han ignorado el manto de una vida de autoridad espiritual a la cual Dios les está llamando. Muchas personas faltas de discernimiento espiritual que están valorando más lo que el mundo les ofrece, que están valorando más multitudes de cosas que pasan, multitudes de cosas que perecen y están olvidando el llamado del Dios Todopoderoso a una vida de victoria, a una vida en el poder del Espíritu Santo. Eliseo tomó una decisión radical para ir en pos de Dios. Dejó su arado para arar en el reino de Dios. Eliseo lo que hace es que la yunta que él tenía, los bueyes y aún con la yunta,
lo ofreció, lo sacrificó y la carne se la dio al pueblo. Es decir, Eliseo está diciendo, yo sé que este llamado es para siempre. Yo sé que no volveré aquí, no volveré a arar aquí, yo araré en el reino de Dios. Eliseo se tomó en serio el llamado de Dios. Hombres y mujeres que se toman en serio el llamado de Dios. Hombres y mujeres que toman en serio a Dios. Hombres y mujeres que tienen un gran respeto por el llamado que Dios les ha hecho, son los que pueden llegar a ser hombres y mujeres de intimidad. Hombres y mujeres que pueden estar tan cerca de Dios que Dios los usa en gran manera. No sé qué tan en serio te has tomado el llamado que Dios te ha hecho. Pero si quieres ser un hombre, una mujer de intimidad con Dios, si quieres ser un hombre, una mujer determinante en el reino de Dios, si quieres ser un hombre, una mujer determinante en este mundo, en este lugar donde Dios te ha colocado, en tu familia, en tu trabajo, en esta ciudad, en el mundo entero, tienes que ser alguien que se tome en serio el llamado de Dios para ser un hombre de profunda intimidad, como lo era Eliseo. Una decisión categórica por servir a Dios. Un hombre que no pensó jamás en volver atrás. Eliseo se despide de sus padres, se despide con un beso. Y él sabe que tal vez ese podía ser el último beso que le daba a sus padres. Eliseo estaba decidido. La Escritura dice que nadie que valora o que escoge a padre y madre antes que a Dios es digno de él. Y Eliseo está dando un beso, tal vez por última vez, a sus padres, porque sabía que el llamado que le estaba haciendo Dios era un llamado profundo. Eliseo no tenía agendas escondidas, como muchos creyentes en este tiempo. Eliseo no pensaba en darle a Dios parte de su vida, no. Eliseo tomó la decisión categórica de entregarse por completo a Dios. Atrás quedaron los bueyes, atrás quedaron los bueyes y atrás también quedaron sus padres, no porque no les amaba, sino porque comprendía que delante de él había alguien mucho mayor y ese era Dios y su llamado para con su vida. Cuando usted se tome en serio a Dios, comenzará a manifestarse una unción maravillosa en su vida. Cuando usted tome en serio lo que Dios le ha entregado, cuando usted comience a buscarle de verdad, muchas cosas maravillosas comenzarán a manifestarse en su vida. Muchas veces la gente piensa que la iglesia está cada domingo solo para entretener a la gente. La iglesia no se reúne cada domingo. Estos servicios que se organizan y que se transmiten no son para entretener a la gente, no son para entretenerte a ti. No estamos aquí cada domingo, la iglesia se reúne cada domingo para espantar el temor de la gente. No estamos aquí para eso. No estamos aquí solamente para alimentar esperanza o solamente para fortalecer tu fe. Eso es parte del propósito, pero no lo es todo. El motivo principal es llamarte a una profunda intimidad con Dios, a que tú puedas volverte a Dios de todo tu corazón, que tú puedas entregar tu vida por completo, que puedas tomar en serio el llamado que Dios te está haciendo. Estamos aquí para llamarte a la profunda intimidad con el dueño de tu vida. Hombres y mujeres que se vacían de sí mismos para llenarse de Dios, que dejan atrás su orgullo, que dejan atrás su egoísmo, que dejan atrás su malicia, que dejan atrás sus envidias, que dejan atrás su vanidad para llenarse por completo de Dios. Mucha gente no se ha tomado en serio esto. Y Dios los ha llamado y aunque tal vez muchas veces van a la iglesia y van y vienen a la iglesia, pero siguen atrapados en el arado del orgullo, del egoísmo, de la malicia, de la vanidad, de la envidia, de todas esas cosas, llenos del entretenimiento, llenos de sus propios proyectos, llenos de sus propios deseos y llenos de sus propias pasiones. Por algo dijo Juan el Bautista, es necesario, refiriéndose a Jesús, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Si quieres ser un hombre determinante, una mujer determinante en el reino de Dios, tienes que ser alguien que tome en serio a Dios para llegar a ser de profunda intimidad con Él. El segundo aspecto para llegar a ser un hombre o una mujer de intimidad con Dios es tener un estrecho compañerismo con personas de intimidad con Dios. Miren lo que dice el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, verso 1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías, en un torbellino al cielo,
Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y luego le dijeron, Elías le dice: quédate aquí, que voy a Jericó. Y luego le dijo: quédate aquí, que voy al Jordán. Eliseo no se desprendía de Elías, que era su maestro. Elías era ese referente para Eliseo, aquel hombre que reflejaba a Dios. Ese era Elías para Eliseo, y Eliseo quería estar siempre ahí, pegado, en estrecho compañerismo con él. Yo no sé quiénes son sus amistades en este momento. Yo no sé si este tiempo de crisis han cambiado sus amistades o las personas que son determinantes para usted. Pero Eliseo vivía en ese estrecho compañerismo con Elías. Sus conversaciones con Elías eran sobre los asuntos de Dios, sobre el propósito de Dios con la nación, sobre los pensamientos de Dios para con Israel, los pensamientos de Dios para con Judá. Sus interacciones eran con los hijos de los profetas, hombres que tenían revelación de Dios. Aún así, Eliseo no permitía aún que ni la misma revelación que recibía lo apartase de Elías, que era su maestro. Los hijos de los profetas le dijeron: mira, hoy va a ser quitado de ti tu maestro, ¿lo sabes? Elías le dijo: sí. Eliseo le dijo: sí, yo lo sé, pero guarden silencio. Él no permitió ni que aún esa revelación lo apartara de su maestro. Los hombres y mujeres de intimidad con Dios son aquellos que se relacionan con gente de intimidad. Hay mucha gente que se está dejando llevar por personas que están muy lejos de Dios, por conversaciones que están muy lejos de Dios, por temas que están muy lejos de Dios y que te alejan mucho más de Dios. Su compañerismo no era con aquellos que lo desviaban de Dios. No era compañerismo con aquellos que le quitaban su enfoque de donde realmente lo tenían. La compañía de Eliseo no era para hablar del prójimo o para quejarse de alguien. Su enfoque siempre estaba en Dios. Si quieres ser un hombre o una mujer de profunda intimidad con Dios, realmente, si quieres ser una mujer, un hombre de presencia y de respaldo de Dios, tus conversaciones tienen que cambiar. Lo que hablas y de quién hablas tienen que cambiar. Para Eliseo, lo más importante era enfocarse en Dios. Y Elías era su referente. Él era su referente y no se apartaba de él. Eliseo no tenía estrecho compañerismo con aquellos que lo alejaban de Dios. Para ser un hombre de intimidad con Dios, tienes que rodearte con gente de intimidad. Gente que te motive a buscar a Dios. Gente que te motive a estar en su presencia. Y no gente que te aleje de allí. Gente que te puede impulsar hacia Dios totalmente. Gente que ama las cosas celestiales más que las terrenales. Esa es la gente con la cual se relacionan los hombres y mujeres de intimidad con Dios. Eliseo le decía: no te dejaré, no te dejaré. Eliseo honraba a Elías y era atraído por la presencia de Dios que se manifestaba en él. La gente de intimidad con Dios, amados hermanos de la iglesia Adonai, la gente de intimidad con Dios ama la presencia de Dios y quieren estar sumergidos en esa presencia, no fuera de ella. El tercer aspecto para ser un hombre o una mujer de intimidad con Dios es que Eliseo fue un hombre que quiso más de Dios. En el verso 9 dice: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Este tercer aspecto es impactante
para aquellos que quieren ser hombres y mujeres de intimidad con Dios y que quieren ser hombres determinantes en la vida. Elías fue un hombre de fuego. Ese profeta que dicen, ese profeta de fuego. Elías fue ese hombre que oraba y fuego de Dios descendía. Elías era ese hombre que oraba y la lluvia se detenía. Elías era aquel hombre que oraba y llovía otra vez. Y seguramente Eliseo había escuchado muchas cosas de Elías y había también presenciado muchos hechos maravillosos y hechos milagrosos en la vida de Elías, cosas que Dios había hecho a través de Elías. Pero lo que dice Eliseo en este momento es impactante. Es algo que nos sorprende a nosotros como lectores. Eliseo sabe que Elías va a ser quitado, que Elías va a ser arrebatado, que Elías va a ser traspuesto. Y hay algo que ocurre con los hombres de profunda intimidad con Dios, es que son aquellos a los cuales Dios le dice: ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que deseas que te lo voy a conceder? Cuando estamos cerca de Dios, el corazón de Dios, las manos de Dios están abiertas para conceder el anhelo que hay en nuestro corazón. Y a este Eliseo le es abierta esa oportunidad y le dice que pida lo que quiera. Es impactante lo que pide Eliseo, porque Eliseo pide es una doble porción del Espíritu de Dios que había en Elías. Fíjese que cualquiera de nosotros hubiese dicho: yo quisiera tener un poquito de lo que había en Elías. Tal vez el más osado podría decir: dame lo mismo que tenía Elías. Pero este hombre tiene un anhelo tan profundo por la presencia de Dios que él dice: yo quiero el doble. Yo quiero el doble. Mucha gente conforme en cuanto a las cosas de Dios. Hay mucha gente que está conforme en cuanto a las cosas de Dios. Yo quisiera preguntar ahora: ¿dónde están aquellos hombres, dónde están aquellas mujeres que quieren ver en su vida más unción de las que se manifiesta en su pastor? Quisiera saber dónde están aquellos hombres, aquellas mujeres que desean ver en su vida más respaldo de la gloria de Dios y de la presencia de Dios, de la que se manifiesta en los hermanos que están ministrando en este momento en su iglesia. A Eliseo le brindan esta oportunidad y él dice: yo quiero más. Quiero más de lo que se ha manifestado en ese hombre que todos admiraban, que era Elías. Si quieres ser un hombre de profunda intimidad con Dios, para llegar a serlo, tienes que anhelar mucho más de Dios. Uno de nuestros grandes problemas es que nos resignamos, que nos conformamos con poco de la presencia de Dios. Nos conformamos con tan poquito de la presencia de Dios. Eliseo pidió el doble de la presencia, del poder, del espíritu que había en Elías. ¿Saben? Hay algo que quiero resaltar en esta mañana, y es que Eliseo lo llamaban el varón de Dios. ¿Pero por qué lo llamaban el varón de Dios? Porque Eliseo tenía aroma a Dios. Porque en la mirada de Eliseo se reflejaba la mirada de Dios. Porque en el caminar de Eliseo se reflejaba el caminar de Dios. Porque en el vestir de Eliseo se reflejaba a Dios. Aún en las prendas que usaba se reflejaba, se sentía aroma de Dios. Este mundo necesita cristianos que sean determinantes. Este mundo no necesita cristianos que los entretengan. Necesita gente que tenga el aroma de Dios. Gente que refleje a Dios en todas sus acciones. Gente que pueda reflejar a Dios en su caminar, en su vestido, en su peinado, en sus gestos, en sus acciones, en su hablar, aún en su callar, en las cosas que callan, en los compromisos que se hacen y en la forma como los cumplen. Mucha gente se conforma con tener cualquier otro rótulo
antes que el de hombre o mujer de Dios. ¿Sabes? Lo más impresionante y lo más importante es que nosotros podamos ser conocidos como hombres y mujeres de Dios. Así se conocía Eliseo, como el varón de Dios. Muchos solo se conforman con tener el rótulo de ser un profesional, con ser el mejor estudiante, con tener el rótulo tal vez de la ama de casa, de la madre complaciente, de la madre exitosa, del padre que suple, de la abuela cariñosa, del ministro exitoso o del pastor al cual Dios respalda. Debes ser un hombre o una mujer de intimidad, porque es posible ser un ministro, ser un servidor de Dios o una servidora de Dios, pero no ser un hombre o una mujer de intimidad. Elías le dice a Eliseo: cosa difícil has pedido, pero si me ves cuando fuese quitado de ti, se te hará. Si no, no, porque no es fácil tener la presencia de Dios en nuestra vida. Tener ese respaldo de Dios en nuestra vida no es fácil. Se necesita estar muy cerca de Dios y se necesita estar muy cerca de aquellos que aman la presencia de Dios. Se necesita ser personas que honren a aquellos también en los cuales se manifieste la presencia de Dios. Requiere estar muy cerca de Dios. La tierra, las naciones, nuestra ciudad, el mundo entero, nuestra casa, nuestra propia familia está necesitada de hombres y mujeres de intimidad. Y yo creo que esa persona es usted, a quien Dios está llamando a una profunda intimidad con Él. Si queremos ser hombres de intimidad, mujeres de intimidad con Dios, personas determinantes en las cuales la presencia de Dios se manifiesta de una manera inimaginable, tenemos primeramente que ser personas que tomemos en serio a Dios, que tomemos en serio su llamado. Tú tienes que tomar en serio el llamado que Dios te ha hecho. Deja ya de titubear, deja ya de ir de un lado a otro. Dios te ha hecho un llamado, responde a ese llamado. Lo segundo es que tienes que rodearte con gente de intimidad con Dios. Es muy importante y quiero hablar quizás a personas que se han ido alejando un poco de su compañía, de esa gente que busca a Dios, de esa gente que te anima a buscar a Dios y poco a poco se ha ido acercando a gente que lo ha ido alejando de Dios. Necesitamos anhelar más de Dios. Es sorprendente que Eliseo pida tener una doble porción del Espíritu que había en Elías, cuando muchos de nosotros solo hubiésemos pedido un poquito, o si mucho, tal vez lo mismo. Dios te llama a ti a una profunda intimidad con Él. Tú eres aquel hombre, aquella mujer, al cual Dios está llamando para traer soluciones en el lugar donde Él te ha colocado. Eres tú esa persona con la cual Dios quiere contar para cumplir su propósito en esta tierra y en este mundo. Esa persona eres tú. Y espero que tu respuesta sea una respuesta afirmativa para Dios y que a partir de hoy comiences a buscar a Dios mucho más, comiences a depender de Él mucho más, comiences a buscarle en la intimidad, que seas un hombre, una mujer de profunda intimidad con Dios, porque esto es cuestión de intimidad. El Señor te bendiga y muchas gracias, Iglesia Adonai, muchas gracias a todos ustedes que en esta mañana han determinado su tiempo para escuchar esta palabra. Para usted que tal vez lo escuche en la tarde o en la noche a través del canal de YouTube, muchas bendiciones y si esta palabra ha sido de bendición, compártala también con alguien. Mil bendiciones y muchas gracias, Iglesia de Restauración Adonai. Bendiciones para ustedes.